Dios les bendiga a todos los hermanos que están conectados, que se van conectando. Bienvenidos a un programa más de experiencias con Dios. Vamos a esperar unos minuticos mientras los hermanos se conectan, mientras nuestra invitada llega y damos inicio al programa de esta noche. Mientras tanto pueden compartir, pueden invitar a otros hermanos a que se conecten a la transmisión de esta noche. Nos disculparán, tenemos un problemita pequeñito, pero estamos tratando de solucionarlo. La idea es no dejar pasar por alto hoy el espacio del programa. Entonces los invitamos a compartir y a estar pendiente y quedarse todo el programa. Hoy tenemos un tema muy especial. Personalmente es uno de los temas que más ha edificado mi vida y es hablar del tiempo. Siempre hablar del tiempo y hablar de Dios no es fácil, porque nuestro tiempo es totalmente distinto, perdón, nuestro tiempo es totalmente distinto al tiempo de Dios. Entonces, hablar del tiempo y Dios es un poquito complicado, pero de igual manera estamos aquí para hablar de ese tema esta noche. El tema es: en el cuarto día aún hay tiempo. En el cuarto día aún hay tiempo, con la base bíblica que está en Juan capítulo 11. Y vamos a estar hablando con nuestra invitada de toda esta historia. No sé, tengo un problemita aquí con la... Entonces no, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Si se puede desde el computador, porque tengo el equipo y pues desde mi celular no puedo hacer. Entonces voy a ver si lo puedo hacer desde el computador. Eh, doy la bienvenida a los hermanos que están por ahí, a los que se están conectando. No, como cosa rara, ya saben ustedes que yo tengo, no me sale quién está conectado y quién no. A veces, entonces a veces saludo y a veces definitivamente no, porque no sé, no sé quién está por ahí, debido a que mis contadores todavía Facebook no me ha respondido, entonces mis contadores no me sirven. Entonces, a veces puedo ver quién está conectado, a veces puedo ver quién no. En este momentico no me aparece exactamente quiénes están conectados, estoy tratando de mirar desde el computador, pero entonces los hermanos que ya hayan llegado a la sala, bienvenidos, estamos en un programa más de experiencias con Dios. Les decía que esta noche tenemos un tema un poquito interesante y es porque es hablar del tiempo y hablar de Dios. Y siempre hablar del tiempo, cuando hablamos desde la perspectiva de Dios, no es de pronto como nosotros pensamos. Hablar del tiempo es un poquito difícil para nosotros porque se desajusta totalmente a, a nuestro tiempo. Entonces, ese es el detalle de esta noche. Hoy voy a estar un poquitico activa porque mi máster está ocupado, como sabemos. Tenemos este fin de semana un evento y es la celebración de la obra, los 60 años, y pues andamos en eso, pero no, decidimos no pasar por alto hoy y conectarnos a hacer un programa más. Regálenme un minutito mientras comparto por aquí y ya iniciamos, ya tenemos a nuestra invitada en línea, ya está por ahí, ya está lista. La opción es la que está un poquito llevada, pero suele pasar. Bueno, los hermanos que están por ahí conectados, los que se van a ir conectando. Hoy el tema de esta noche es aún en el cuarto día, aún hay tiempo. Hace días, les cuento como experiencia, mientras terminamos por aquí de compartir, estaba hablando con alguien y les decía que cómo era el tiempo para nosotros, cómo era el tiempo de diferente
para Dios, o sea, cómo Dios contabilizaba el tiempo, porque hay un pasaje bíblico donde dice la palabra que eh, dice la palabra que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces uno dice, si es así, los tiempos que señalamos nosotros no tienen ninguna validez. Pues de eso queremos hablar esta noche, cuando el tiempo de Dios es totalmente diferente a nuestro tiempo. Y bueno, para esto vamos a dar inicio, vamos a hacer una pequeña oración y damos inicio. Yo le tengo antes unas preguntas para aquí a nuestra invitada y ya damos inicio como tal al tema. Entendemos que hay hermanos que están juntos y les decía que tengo problemas con el compartir, no sé, no me deja compartir a mí, no me deja compartir en ningún lado. Y no sé quiénes están conectados, entonces hermanos me disculparán, pero bienvenidos sean a la transmisión. De igual forma, queremos que muchas otras personas sean partícipes de esta bendición. La hacemos todos los miércoles, experiencias con Dios, y los lunes están todos invitados al programa que estamos haciendo y es Hablemos de Jesús. Entonces no se lo pueden perder. Mientras entonces los hermanos se conectan y mientras logramos como mirar a ver qué es lo que está pasando en la transmisión, vamos a hacer la oración e iniciamos con el tema de esta noche. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito es su nombre, alabado eres, Señor. En esta hora queremos presentar nuestras vidas, Padre de la gloria, no solamente de nosotras que estamos aquí, Señor, sino también de todas las personas que se van a conectar. Te pedimos que tú seas, Padre de la gloria, abriendo camino, que tú seas obrando de una manera poderosa, de una manera grande, Señor amado, en esta transmisión. No solamente que se sean conectando las personas, Padre Celestial, que sean las idóneas, las que necesiten escuchar esta palabra, sino que podamos ser nosotros edificados también a través de ella. Te pido, Padre de la gloria, que tú nos ayudes con el problema de internet, con el problema que tenemos en la página, Padre de la gloria, para compartir. Te pedimos que seas tú obrando de una manera poderosa, Señor amado, Dios mío. Esto es para tu gloria, para tu honra, para alabanza, para exaltación de tu nombre, pero también para exaltación, Señor amado, de tu reino. Pedimos tu bendición esta noche, tu dirección, tu guianza, creyendo que tú eres el Dios que responde, creyendo que tú eres el Dios que obra, creyendo, Señor, que tú todo lo haces posible, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, les decía que tenemos un poquito de problemas con las transmisiones, pero sobre todo con la de esta noche, no sé por qué, me va a tocar desconectar el equipo, ¿sí? Y tratar de solamente quedarme con el celular entonces, porque no hay un poquito, no sé cómo me estén escuchando, los hermanos que están por ahí, me pueden hacer señas, me pueden escribir a ver si me están escuchando bien, si se está viendo bien, porque creo que está un poquito como borroso. Ok, me dicen que sí, entonces iniciemos. Esta noche tenemos un programa muy especial, seguimos hablando de fe, que es el norte de este programa de experiencias con Dios. Y hoy queremos hablar de una historia personalmente que para mí ha sido no solamente de inspiración, sino que el Señor ha tratado conmigo acerca de este tema de esta noche, por eso la emoción. Pero antes, quisiera darle la bienvenida a mi invitada de esta noche. Yo quiero que ella se presente, nos hable un poquito de ella, nos cuente en qué iglesia se está congregando, quién es ella, que nos cuente cuánto tiempo tiene de conocer a la hermana de Diana, porque va a decir, y esta niña, ella es insistente. Y nos cuente un poquito sobre ella antes de entrar al programa. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Diana, amén, Dios te bendiga, súper contenta por fin de poder compartir este tiempo con Dios, este tiempo con Diana, con Dios, poder compartirlo con los hermanos, ¿cierto? Que están conectados. Un saludo a todos los hermanos que ya se conectaron, a los que de pronto verán esto más adelante. Un poquito la voz. Sí, ahí se escucha mejor. A los hermanos que nos verán después, más adelante, bendiciones, que Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Ruth Quiñones, Ruth Esther Quiñones. Yo soy de la iglesia de Antonia Santos en la ciudad de Cúcuta, de ser cristiana toda la vida. Yo nací en un hogar cristiano,
en un lugar cristiano para la gloria de Dios, mis papás son creyentes, uno de mis hermanos también, he podido perseverar en los caminos del Señor gracias a su misericordia, a su gracia, todos los días lo digo que es por gracia y misericordia de Dios, porque cuando mis fuerzas se me acaban, inician las de permitido llegar tan lejos y me seguirá ayudando, entonces es una bendición. ¿Hace cuánto conozco a Diana? Bueno, no sé, se remonta a los años de la Guapanela, no, al 2015 creería yo, éramos de la misma zona, pero tal vez nunca habíamos tenido la oportunidad de compartir, y por cosas de Dios, ella llegó al lugar donde yo trabajaba y me hizo charla, nos hicimos amigas y eso fue hace 7 años ya, casi 8. Entonces, pues, Dios ha sido, bueno, no importa el lugar donde Diana esté, seguimos siendo amigas. Ese pedacito lo he escuchado mucho, no sé por qué siempre me dicen lo mismo. Mira que yo no llevaba la cuenta exactamente. No, yo sé que yo llegué a Cúcuta en el 2012, pero no llevaba la cuenta exactamente de, no, Señor bendito, ten misericordia. No, lo pensé Pero por bueno, el trabajo. y la verdad, por el trabajo, exacto. Entonces, yo creo que de esa manera, no solamente con vos, sino en muchos lugares y con muchas personas, pero yo creo que lo que hace que permanezca es que somos familia en Cristo, primero que todo. Y entonces uno, eso como que le hace conectar más fácil con las personas, personalmente. De todas maneras, aquí estamos y queremos hablar de los tiempos de Dios y queremos hablar cuando Dios, de que Dios nunca llega tarde, que siempre sabe que llegará bien. Antes de entrar, entonces me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué tan importante crees vos que es tener experiencias con Dios? Muy importante. Yo pienso que uno no vive de experiencias, sino que uno vive de una íntima comunión con el Señor, de la convicción que uno tiene con el Señor, pero aún así las experiencias nos recuerdan que Dios es real. Las experiencias nos recuerdan que Dios es realmente maravilloso y que nosotros lo podemos sentir, que no lo podemos ver hoy, pero sí lo podemos sentir. Entonces las experiencias son ese recordatorio y afirman un poquito más nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Entonces son importantes. No es vital porque, como ya digo, uno no puede vivir de experiencias, pero sí son muy importantes para nosotros poder mantener latente el que Dios existe. Amén. Las experiencias hacen que momentos de prueba, de duda, de dificultad, de presión, sean los que nos afirmen, lo que nos diga, ok, pero si antes pasó algo, si antes Dios lo hizo, pues lo puede volver a hacer. Porque como decís vos, hay momentos en que nosotros no podemos vivir solamente de experiencias. Es necesario tenerlas y es vital tenerlas, pero no podemos no podemos pasárnosla en cada que tengo una experiencia voy a estar bien y ya. Y después vuelvo y se me baja cuando ya pasa la emoción, cuando, después de los días, después del tiempo, no. No, debemos permanecer y yo creo que las experiencias lo que nos hacen es estabilizarnos, tener raíz, lo que decías vos, tener convicción de la situación. Pero bueno, esta noche queremos hablar de un tema y quiero preguntarte, ¿qué se te vino a la mente cuando te dije el tema? ¿Qué fue lo primero que te vino a la cabeza? No, yo quedé en blanco totalmente y yo dije, en el cuarto día también hay tiempo, ¿qué es? Entonces yo voy de una vez a la Biblia y cuando yo leo el título, yo digo, ok, ya se me aclaró todo inmediatamente y yo dije, wow, sí. No, o sea, fueron muchas cosas que yo pensé en ese momento y yo dije, no lo había visto de pronto de esa manera, yo siempre lo miré de una manera diferente, pero con este tema así, con ese nombre, yo dije, Dios, eres maravilloso. Mira que en algún momento, en algún programa, lo escuchó una hermana, no sé quién es hasta el día de hoy, y yo tenía una invitada y le escribió a la invitada y le dijo, dígale a la hermana que
el norte que tiene el programa, que el Señor le confirma que es de parte de Dios. Y la hermana me decía esto y yo creo que ya sé quién es, pero bueno, la palabra del Señor. Pero a medida que he ido como, el Señor me ha ido dando los temas y me he dado cuenta que no solamente es necesario recordarlo nosotros en nuestra vida personal, lo que Dios hace, el mantenernos constantes, sino que es necesario no quedarnos callados de las cosas precisamente que Dios hace. Y de ahí sale también el programa de Hablando de Jesús. Pero hoy queremos hablar de un tema muy especial para mí, en el cuarto día de un tiempo, y quiero que vayamos a la Biblia, Juan capítulo 11. Vos decías que cuando escuchaste el tema quedaste en blanco. Yo quise hacerlo lo más práctico posible, que las personas al entenderlo, al leerlo, captaran el trasfondo del asunto, el trasfondo de la Y es situación. muy Vamos a ir intrigante. entonces, exacto. Ok, se le cayó por aquí el internet a mi invitada de esta noche. Mientras ella se conecta, voy a darle la bienvenida al hermano Edwin Rincón, a la hermana Rocío Carrillo, al hermano Javes Naum. Saludos a la hermana Diana Rangel, su esposa, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo están? Y los hermanos que están de más por ahí conectados, ya saben que yo tengo problemas con mis contadores y no sé, solamente tengo a los que han escrito comentarios. Les damos la bienvenida al programa de esta noche, deseamos que usted se quede hasta el final y que el Señor sea hablando a su vida. Saludo a la hermana Marce Páez, que por ahí la veo, y al hermano Frank Sánchez. Bienvenidos a un programa más de Experiencias con Dios. Esta noche tenemos un tema muy especial, en el cuarto día aún hay tiempo, y tenemos a una invitada especial. Ella se acaba de caer el internet, pero entonces mientras tanto vamos a leer la palabra del Señor para seguir entonces sintonizados. Juan capítulo 11. Como podemos ver, o los que tienen la Biblia a la mano se dan cuenta que este capítulo es bastante extenso. Lo que vamos a ir haciendo es, usted puede ir entonces leyendo con nosotros vamos a ir nombrando el versículo y usted puede ir leyendo y viendo la historia con nosotros. Entonces, mientras la hermana se conecta, porque por aquí no, creo que aquí ya está. Ahí ya está entrando. Pueden compartir la transmisión, ya está otra vez aquí con nosotros. Pueden compartir la transmisión y hacer partícipe de esta bendición a más personas. Les decía a los hermanos que como el capítulo es tan largo, vamos a ir entonces nombrando el versículo y sacando la idea de cada versículo, porque son 44 versículos y no nos alcanzaría la hora. Pero bueno, en el capítulo 11, el título es Muerte de Lázaro. El versículo 1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Antes de iniciar quisiera decir que este primer versículo narra de una situación que se presenta. Y como hoy en día se nos presentan situaciones, hoy en día todos tenemos situaciones, es decir, que las de uno de pronto son de una manera y las de otra persona son de otra, no le quita el hecho a que todos pasamos por dificultades, a que todos pasamos por luchas, a que todos pasamos por problemas. Y en el versículo 2 lo que hace es como resaltar exactamente de quién está hablando. Quizá el nombre era muy común, el nombre María. Entonces lo que hace en el versículo 2 es resaltar de quién están hablando. Dice, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Bueno, les decía que en el primer versículo se habla de una situación. Y ya en el tercero, como todos nosotros queremos solucionar situaciones, buscar soluciones a los problemas. Y entonces en el versículo 2 lo que hacen las hermanas es ir a Jesús tratando de buscar solución. Aquí quiero hacer una pausa para integrar a Ruth y preguntarte, ¿qué tan importante es vos crees? Pongámosla de otra manera. ¿Consideras vos que Jesús es el lugar correcto para hallar solución? Totalmente.
No hay un lugar diferente, no hay una persona diferente, no hay un momento, espacio, tiempo, sino ir a Jesús y decirle, Señor, yo no puedo, eres tú, porque yo no puedo. En cualquier situación, yo digo que tanto alegre como triste. Sí, y en esta era una situación no muy alegre, porque eran dos hermanas, bueno, tres hermanos, y el hombre, posiblemente el mayor, no sabemos, pero era el hombre como que respondía en ese tiempo los hombres eran, no era que fueran más importantes, sino que las mujeres tenían menos valor y más en esa cultura. Entonces era como el único, el hombre que sacaba la cara por la familia y el apoyo quizá económico que tenían estas dos mujeres y se enfermó. Y lo digo de esta manera porque son situaciones que llegan en cualquier momento, son problemas y dificultades que no las esperamos. Y con esa situación que se encontraron ellas. Pero me gusta porque fueron en el lugar correcto, fueron a buscar el lugar donde iban a encontrar solución, donde realmente iban a encontrar la ruta. Entonces, como ellas no podían ir porque no podían dejar a su hermano solo, mandan a llamar a Jesús. Yo quiero que nos leas el versículo 4, a ver cuál fue la respuesta de Jesús Oye, frente al llamado de estas ¿qué? mujeres. De estas hermanas. Sí. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Y qué dice el versículo 5? Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Mira, me gusta mucho esta respuesta porque esta respuesta es como cuando nosotros tenemos alguna situación y el Señor nos habla, pero no comprendemos la magnitud de lo que nos está diciendo. Esta respuesta de Jesús es como, ¿cómo lo podemos poner? O sea, es como la insignia, es como el decir, eso es lo que yo quiero hacer. Porque Él dice, esta enfermedad es para gloria del Señor. De ninguna otra historia se habla como yo que respondió de esta manera, sino específicamente en esta. Esta enfermedad que Él tenía era para gloria del Señor. Y en el versículo 5 dice, llamaba a Jesús, a Marta, a María y a Lázaro. Leí un comentario bíblico donde decía que el Señor no les quitó la oportunidad a Marta y a María de participar de esta experiencia, de este dolor que vamos a ver más adelante, de esta situación, sino que no les quitó la oportunidad de participar, sino que les dio el privilegio de ser parte del testimonio. Y decía, pero qué profundo, porque cuando estamos en situaciones difíciles en las que el Señor quiere glorificarse, no nos vemos como privilegiados ni vemos como una oportunidad. Pero al buscar desde el principio la dirección de Dios, la palabra y la respuesta que nos da el Señor es esa. Es el decir, es que mi nombre va a ser glorificado a través de esta situación. En el versículo 6 dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Este pedacito me llama mucho la atención porque a pesar de que él amaba a María, a Marta y a Lázaro, a pesar de que Lázaro estaba enfermo, a pesar de que le mandaron razón, lo mandaron a buscar, él no arrancó de una. ¿Qué pensamos de eso? Pues yo que pienso que tanto en la historia que nos es relatada aquí en Juan 11, uno dirá, pero si el Señor los amaba, si uno no la ha leído todo y uno va hasta ahí, y uno dice, pero si el Señor los amaba, ¿por qué no fue? Yo me pongo en los pies de Marta, de María, y yo digo, no, me decepciono del Señor, porque el ser humano es rápido para decepcionarse de Dios. Pero en realidad vemos cuando leemos la historia que Dios nos ama tanto, tantísimo, que a pesar de que nos ama, nos permite pasar por sufrimiento para ver su gloria. Ahí mismo decía que era para ver la gloria de Dios. Y no siempre para ver la gloria vamos a sufrir, pero si es necesario, pasamos y al final vemos el milagro, entonces valió la pena cada momento de tristeza, cada sufrimiento, cada sentimiento de dolor.
porque en Amén. parte es la manera en la que Dios muestra su amor por nosotros. Hay muchas maneras, sí, pero esa es una, para poder Él mostrar que nos ama profundamente, porque después la respuesta va a ser, o el consuelo va a ser maravilloso porque no va a haber tristeza. Este pedacito también me pone a pensar de que eh, hay momentos en los que nosotros esperamos la respuesta en un momento específico, en una oportunidad específica. Y creemos que esperamos y no pasa nada. Yo escribí un post hace que un año atrás, y hace días me lo recordando, y lo volví a leer, yo lo escribí, pero lo volví a leer, y decía, mire cómo Dios, como la palabra del Señor es vida, porque te habló ayer y te habló hace un año con la misma palabra y puede el Señor volverlo a usar un año después. Y el post dice las demoras de Dios, lo pueden buscar ahí, está en el perfil. Y habla de que cuando nosotros pensamos que es tarde, cuando nosotros pensamos que es oportuno para que llegue la respuesta de Dios, no llega. Y vemos que estas mujeres creían que Jesús tenía el poder de sanar a Lázaro, pero resulta que envían razón y él no llega. Él no toma de una la decisión de responderles. ¿Por qué? Porque es que había un propósito detrás de simplemente el asistir a la necesidad. Y a veces entendemos que porque Dios nos llega en el momento y curamos, y porque la respuesta nos llega ya, es que Dios, como decíamos antes, Dios me ama, es que el Señor me a mí, es que esto me pasa por esto, no. Todo tiene un propósito. Y dejando a un lado, estamos hablando de una enfermedad que era para la gloria del Señor. Estamos hablando de una enfermedad que el Señor la permitió para Él glorificarse a través de ella. No estamos hablando de una consecuencia de un pecado, y eso sí lo quiero aclarar. Porque hay situaciones en las que nos vemos y que enfrentamos, que son situaciones que son consecuencias de cosas que hicimos. Entonces son de pronto enfermedades por malas prácticas, un accidente, alguna situación que nosotros buscamos y viene por consecuencia. Estamos hablando de la moneda, del lado contrario. Cuando el Señor es el que nos mete en circunstancias que no sabemos por qué, que no las buscamos, pero que terminamos en estas circunstancias. Y eso era lo que presentaba esta familia. Una enfermedad que llegó en un momento y ellas pensaron en que Jesús les podía sanar a Lázaro y podía solucionar el problema. Pero ¿qué pasó? Lo mandaron a llamar y Jesús no llegó. Jesús siguió y dice que 2 días más se quedó y no asistió justo cuando ellas lo mandaron a llamar. En el versículo, en el versículo 11 dice, ok, el versículo 11 dice, dicho esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas ahora voy a despertarle. Esto lo dice, ya habían pasado 2 días después de que ya a él le había llegado la razón. 2 días después es cuando enfrente camina. Nosotros ahorita decimos 2 días, según el relato que está aquí, pero en nuestras situaciones hoy en día, a veces esos 2 días son un año, 6 meses, son 2 años. A veces esos 2 días de demora de Dios son 8 meses. A veces estamos orando quizá por la conversión de alguien, estamos orando por un milagro. Y esos 2 días no se extienden, pero el Señor llega. Estamos hablando de situaciones serias. Estamos hablando de procesos que Él permite para la gloria de Dios. Yo quiero que comentarte aquí, preguntarte acerca de estos 2 días de demoras de Dios. ¿Y por qué decide en este momento asistir y no antes? ¿Qué crees vos? ¿Por qué Jesús no fue esos 2 días antes cuando recién le llegó la razón de que su amigo, el que amaba, estaba enfermo? Uy, si yo me pongo en los zapatos de Marta y María, el desespero, la tristeza, la angustia, porque yo tengo mi fe puesta en Jesús. Yo sé que sana, yo sé que hace milagros, yo sé que Él en ese momento podía tocar a una persona y quedaba sana. Yo solo quería que Él llegara, diría Marta y María, que Él llegue y yo sé que Lázaro es sanado.
Y ellas ver pasaron las horas, pasan los minutos y Jesús no llega. La angustia tuvo que haber sido grande, grande, la desesperación. Esperar en Dios es difícil, cuesta, esperar en Dios cuesta bastante, pero tenemos que aprender a esperar en Dios. Incluso tenemos que aprender a esperar un no de Dios. Así llevemos mucho tiempo esperando y si la respuesta al final es no, no lo sano, tenemos que también aceptar la respuesta de Dios, que Dios al final lo sabe todo y sabe por qué la respuesta es no y por qué tenemos que esperar, porque en ese momento de espera es necesario que en nuestro corazón pasen cosas, en nuestra mente, que son necesarias. A ese punto quería llegar, quería que lo tocaras. No solamente el Señor se iba a gloriar después, sino que el corazón de Marta y María necesitaba esos 2 días. Necesitaba esos 2 días. Digo, en ese momento no para crecer en fe, porque vemos que mira lo que pasó después de esos 2 días. El versículo 11 dice, el versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, sí Señor, duerme, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Esos 2 días de espera provocaron algo, empeoraron la situación. Y yo quiero que aquí nos ubiquemos nosotros. Cuando estamos en crisis y buscamos respuesta de Dios y oramos, porque estas mujeres buscaron la dirección, llegaron al lugar correcto, el Señor escuchó, pero la respuesta aún no llegaba. Y vuelvo y les digo, esas demoras de Dios, cuando lo que decías vos, cuando sentimos que el Señor no llega y nuestra angustia crece, nuestra desesperación crece y decimos, Dios mío, y en vez de mejorar la situación empeora, porque esos 2 días de demora hicieron que Lázaro muriera. Y aunque para ellas la situación estaba empeorando, el Señor simplemente estaba acomodando el escenario perfecto para poderse glorificar. En medio de esos problemas, en medio de esas situaciones, nosotros no lo vemos así. Nosotros decimos, Señor, pero he estado orando, he estado buscando lo que decías vos. Empezamos entonces a cuestionar al Señor y no nos damos cuenta de que simplemente se está acomodando el escenario para que. ¿Qué pensás vos de esta situación? ¿Qué pensás vos de cuando perdemos la esperanza? Porque en el momento que Lázaro murió, ellas dijeron, pues Jesús no llegó para sanarlo, ya no hay nada. Perdieron la esperanza por completo. ¿Qué pensás vos de esos momentos de crisis cuando perdemos la esperanza? Decirlo es súper fácil, por lo menos uno decirle a otro, no, espere en Dios, Dios no se tarda, el tiempo de Dios es perfecto, todo eso leído en la Biblia y dicho a otro, maravilloso. Ahora, cuando nos toca esperar a nosotros, no, eso es una situación demasiado abrumadora, porque además estamos en una época o en una sociedad que todo es instantáneo, el café es instantáneo, la comida es rápida, todo. Entonces nosotros creemos, también es que hemos visto milagros instantáneos, por así decirlo, pero esperamos que siempre el milagro sea instantáneo. Entonces la espera se vuelve difícil, pero la esperanza siempre tiene que estar al final en Dios. ¿Nos va a costar? Sí, muchísimo. Pero tenemos que recordar que en la palabra de Dios hay muchas promesas, por lo menos dice en Isaías, los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, y otras más que nos hablan de que nosotros tenemos que esperar en el Señor, porque son promesas, y si es una promesa, quiere decir que tiene un cumplimiento, si nosotros realmente la creemos, porque Dios nunca falla, Dios cumple con sus palabras, con sus promesas. Entonces, en el momento de la espera, tenemos que aprender precisamente a confiar en el Señor, a creer que sí va a pasar lo que esperamos, porque esa es la fe, y precisamente el programa habla de fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No veo aún lo que va a pasar, pero sé que por la fe, por Dios, que tiene todo el poder, va a pasar. Entonces, aunque decirlo en este momento es fácil, en la situación tenemos que aprender a vivirlo. Amén.
Acá hay un comentario de hermano Javes, dice, uno no debe pedir para que pase o no pase algo, sino para que Él esté con uno en lo que pase. Y yo creo que esto lo aprendemos cuando decidimos que Jesús sea nuestro Señor, porque nos sometemos a la voluntad de Él. Que negarse a sí mismo de por sí no solamente es un mandamiento, sino que es difícil, es un mandamiento muy difícil de aplicar, pero es lo más seguro. Primero porque nuestro concepto, nuestro pensamiento está por debajo del Señor. Y segundo porque debemos someternos, si decimos nosotros y nos debemos a ese Señor que es nuestro Dios, si decimos que somos, que nuestra vida le pertenece a Él, entonces debemos someternos a la voluntad de ese Señor. Y ese Señor, en esta historia, el Señor permitió la muerte de Lázaro, a pesar de la angustia, a pesar del dolor, a pesar de la desesperación de estas mujeres. Y volvemos a lo mismo, Jesús las amaba, pero era necesario que pasaran por estas situaciones. Entonces en el versículo 15 dice, el versículo 14 dice, Lázaro ha muerto. El versículo 15 dice, y me alegro de vosotros de no haber estado allí para que creáis más, Vamos a él. Esta partecita me parece interesante porque eran dos lugares diferentes. Yo me emociono porque me gusta mucho el tema, o sea, dos lugares diferentes. Y el Señor está con sus discípulos. Y todos estaban pensando que Jesús hablaba de que él estaba durmiendo, de que él dormía. Cuando el niño murió, y él dice, vamos, no solamente iba a ser, yo siempre hablo de eso porque es un milagro que iba a trascender por generaciones. Después de 2000 y pico de años, nosotros estamos hablando de algo que fue y que algo que pasó en ese momento. Y ese era precisamente lo que el Señor hablaba en el versículo 4, para gloria de mi nombre, para gloria del nombre del Señor. Precisamente ese era el propósito por el cual el sufrimiento de ellas iba a valer la pena. Entonces, están en dos lugares diferentes y el Señor les dice, vamos, crean. Me alegro que ustedes no hayan estado allá para que cuando lleguen y les vean el escenario real, ustedes, no solamente ellos van a creer, sino que ustedes que andan conmigo se van a dar cuenta realmente de que lo que les hablé es así. Entonces, me gusta mucho eso. En el versículo 16 dice, bueno, el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Pasaron 2 días, o sea, llegó la respuesta, llegó la petición, él se quedó 2 días más y quizás se demoró 2 días en el camino. El todo fue que Lázaro ya tenía 4 días de muerte. Ay, ¿cuál era la situación? ¿Qué pensás vos en este punto? En este punto, Jesús no llegó, Lázaro murió, ya no hay esperanza. Aunque la fe es lo último que se pierde, la esperanza que se pierde, en ese momento ya no hay esperanza. Porque los hechos son reales. Lázaro está muerto. Es algo que no se puede ocultar. No solamente muerto, sino 4 días. Sí, y es algo que nunca se había visto. No se había visto antes que alguien después de tantos días reviviera. Entonces ya no había esperanza, ya simplemente, bueno, si viene Jesús, los saludaremos, gracias por no haber estado a tiempo, nos consolará, lloraremos juntos y ya, nuestra vida debe seguir. Dice uno, se resigna uno a la tristeza, porque uno no quiere creer en que hay un poder mayor. Me gustó una palabra que dijiste y es algo que a veces pensamos que Dios no puede hacer cosas ahora, aún cuando no están escritas en la Biblia. Pero tenemos una promesa que el Señor dijo, harán cosas mayores. Harán cosas mayores. Y la situación en ese momento era crítica. Y para ellas ya habían perdido la esperanza, ya no había nada. Pero vemos que en medio de la situación tan crítica como estaba el Señor. Y eso era lo que iba a hacer la diferencia. Y me gusta porque cuando el día 4, el tema dice en el cuarto día aún hay tiempo, llegamos al día donde el Señor se iba a glorificar, el día en que el Señor iba a orar. Y yo quiero decirle a los hermanos que están conectados, recordarles que hay un día donde todo cambia. Hay un texto por ahí
que dice un día diferente. Pensamos a veces que Dios no está, que las largas y las demoras de Dios son eso, que el Señor no tiene misericordia, no tiene cuidado, y sabe la situación por la que estamos pasando, la situación que estamos enfrentando. Y esos desiertos se hacen largos y, como decía antes, esos 2 días se hacen eternos, se hacen 2 años, se hacen 5 años, con situaciones difíciles. Y al final nos encontramos como estas hermanas, perdemos la esperanza y decimos, ya no hay nada que hacer, ya me resigno, como vos decías, pero en el cuarto día uno hay tiempo. ¿Cómo va a haber tiempo en el cuarto día si él ya es día, si ya no se podía hacer nada, si ya estaba sepultado? Vamos a ver por qué en el cuarto día aún hay tiempo. En el versículo 19 dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Ya estaban en el velorio, ya lo habían enterrado, pero todavía habían quedado ahí. Entonces Marta, algo pasó aquí, entra la escena. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta, cuando se encuentra con Jesús, empieza a hacer lo que nosotros hacemos constantemente en este tipo de situaciones. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué pensás vos de estas reclamos? Es cierto, ¿no? Y es real. Si Dios hubiese estado, no hubiera muerto. Entonces uno dice, la posibilidad era real. Si Dios hubiese estado, lo toca. El argumento era válido. Sí, era totalmente real. Ese es el ser humano. Incluso cristianos, ya habían visto milagros de Dios más y todo, pero ella dice, Señor, esperaba más de ti, pero en realidad el Señor es el que espera más de nosotros, espera más fe, más confianza en Él, no nosotros más de Dios, porque al final de cuentas Dios es todopoderoso. Nosotros no podemos pedirle al Señor que haga algo específicamente si esa no es la voluntad del Padre. Pero no hay tampoco que decirle al Señor, ay Señor, ¿por qué no hiciste esto si tú tienes todo el poder? No es momento de discusiones con el Señor. ¿No? Y mira que me llama la atención que no se arrodilla, no se humilla, sino que entra con reclamo. Y por eso te decía antes que era necesario que pasaran esos 2 días. Y mira que aunque pasaron los 2 días, ya eran 4, aunque pasaron los 4 días, el corazón de ella estaba sentido. Mire que nuestro corazón llega a ese punto. Cuando pasa el tiempo, no vemos respuesta de parte de Dios. Entonces nos sentimos. Y yo me confieso, yo he estado en este lugar. Porque no podemos decir que en alguna circunstancia y en el transcurso del tiempo y el caminar del Evangelio, no nos hemos sentido como estas mujeres. Yo creo que a muchos nos ha pasado, y si no, pues a mí sí me pasó. Y mi actitud fue igual que esta. En vez de humillarme y decir, bueno, Señor, ayúdame a pasar por eso, porque ya no hay nada que hacer. Señor, si tú lo decidiste así, es ¿por qué? Vienen los reclamos. Y aunque era el cuarto día donde el Señor iba a orar, ella no lo esperaba. Era el día en que el Señor se iba a glorificar, el día en que su situación iba a cambiar. Pero ese día empezó y la actitud de ella fue con reclamo. A mí también. Perdón. Justamente confesar. Sí, resulta que, bueno, como decía al comienzo, yo he sido cristiana toda la vida y uno trata de ser lo más fiel que pueda. Hay momentos en los que listo, falla uno, pero uno trata de ser lo más fiel. Y me pasó una situación, no sé, no recibía ni un sí ni no de Dios, entonces yo me sentí decepcionada. Y yo dije, Señor, estoy tan decepcionada. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Si yo te soy fiel, si yo trato de hacer todo como lo dice tu palabra, yo lo intento en la mayoría del tiempo, ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? Y yo me sentía decepcionada de mí, decepcionada de como de la situación, de todo, no sé si decir que decepcionada de Dios, porque yo decía, si tú lo puedes hacer, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero lo necesitaba, o sea, era una situación que yo necesitaba para forjar aún más mi carácter y mi confianza en el Señor. Lo entendí al final cuando recibí la respuesta. Del otro lado.
Y del otro lado decimos, ay, Señor, cuándo era necesario pasar por Y ahí sí, perdón, En el- Señor, por no creer. Mira, en el versículo 21 dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Mire la respuesta de parte de Jesús. A pesar de que ella le estaba haciendo un reclamo. Pero la respuesta de parte de Jesús fue, le está dando solución al problema, tu hermano resucitará. Pero ella estaba tan cegada por el dolor, tan cegada por la situación, que yo creo que sus oídos no comprendieron que el Señor le estaba dando respuesta. En el versículo 24 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. El Señor le está diciendo que resucitará en este momento, pero ella estaba tan desubicada y la entendemos perfectamente, yo la entiendo porque en estos momentos a veces uno va junto esperando una respuesta y uno dice, hoy es el día, Señor, y está el dolor y está la angustia, y entramos entonces al culto y se mueve el Señor y nos habla a través de la palabra, o de acerca de alguien hablarnos. Pero estamos tan cegados y tenemos como tan aquí metida la situación que estoy viviendo, que no nos apercibimos de que el Señor nos está dando la respuesta, nos está solucionando el problema. Y eso fue lo que le pasó a ella. Y lo veo así por la respuesta de ella. El Señor le dice, tu hermano resucitará, y dice, sí, resucitará en el día postrero, como diciendo, no tiene relevancia lo que está haciendo. Yo sé que eso va a pasar. Pero mira lo que Jesús le dice en el versículo 25. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué es esto? El Señor la estaba llevando en este diálogo a una reflexión. Él no quiso ser directo porque su corazón estaba quebrantado. Él no quiso de pronto exhortarla de una manera tan fuerte en este momento, pero sí quiere ubicarla para que ella reaccione. ¿Alguna vez te has encontrado en esta situación donde el Señor, nuestro corazón está quebrantado, Él nos da la respuesta y no entendemos, estamos cegados por el dolor? Sí, ni siquiera es la respuesta que nosotros esperamos, por eso no la atendemos. ¿Qué va a ser esa la respuesta del Señor si no es lo que yo le estaba pidiendo? Entonces, por eso a veces no entendemos ni siquiera lo que el Señor le está diciendo porque nos cegamos por la manera en la que tienen que suceder las cosas y esa es mi manera. Pero recordemos que nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios, entonces a la manera de Dios y el Señor nos está dando la respuesta, toca ser muy atento a lo que el Señor nos habla. Sí, porque mira que ella no reaccionó. Ella no reaccionó. En este momento no reaccionó. Y yo creo que así nos ha pasado a más de uno. Pero ya vemos que sigue entrando el desenlace y sigue el Señor acercándose a, a, a la situación. Dice en el versículo 28, habiendo dicho esto, se fue y llamó a María, o sea, se fue Marta y llamó a María, su hermana, diciéndole, en secreto, el Señor está aquí y te llama. Y ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Yo me pregunté en alguna ocasión por qué ella se levantó deprisa. ¿Qué esperaba con encontrarse con Jesús? Ella lo único que esperaba era ser consolada. Y ahorita vos decías algo y es cuando nosotros pensamos que las soluciones y la ruta del Señor es otra. Cuando Marta le dice, el Señor te llama, ella dice, Jesús está aquí. Pero ella en ese momentico estaba viendo a Jesús como quizá un padre o quizá un amigo en el cual iba a encontrar refugio. Pero el Señor no quería consolarla de la manera que ella esperaba. El Señor quería cambiar la situación para que como darle un refrigerio. Él quería cambiar la situación para que su corazón, para sanar su corazón definitivamente. Y muchas veces nosotros buscamos y andamos detrás de países. Yo le decía a los muchachos hace días, andamos detrás de la entrada, cuando hablamos de comida, del pasabocas. Y el Señor quiere darnos el plato fuerte. Andamos detrás de lo livianito,
y el Señor quiere darnos algo mayor, algo con lo que quedemos satisfechos. Ella corrió porque ella buscaba consuelo, pero el Señor, más que consolarla, quería cambiar la situación para alegrar su corazón. Quería arreglar la situación desde la raíz. Pero mira que su actitud buscando consuelo es la siguiente. Quiero que leas el versículo 20, el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Tuvo la misma actitud de la hermana? ¿Tú crees? Sí, le dijo exactamente las mismas frases. Pero mira que esta se humilló. Se Dice que se postró a sus inclinó, pies. se postró a sus pies. Tenía el mismo Y sentimiento, pero ella sí se humilló. tenía el mismo sentimiento, o sea, estaban pasando por lo mismo y se veía herida, pero su actitud fue diferente. Su actitud fue diferente. Y me gusta esto porque él se encontró primero, bueno, la que salió a encontrarlo fue Marta, y él le manda razón a María. Marta sale a encontrarlo y él le manda razón a María. ¿Por qué? Las actitudes de las dos fue diferente y las respuestas que Dios le dio a las dos fue totalmente diferente. Esto habla de el día que el Señor está solucionando el problema, de qué manera nosotros estamos ubicados, cuál es nuestra actitud frente a la situación. Estamos heridos, estamos dolidos, sí, pero cuál es nuestra actitud frente a la situación. Volvemos y decimos, nosotros decimos ser de un Dios, decimos que nos debemos a un Dios. Entonces el someternos a esa voluntad, el haberse postrado habla de eso, habla de que yo me someto. Si tú hubieras estado aquí no hubiera pasado, pero yo me someto a lo que pasó. Y vemos que la respuesta de parte de Dios fue muy, muy diferente. Mira la respuesta que el Señor Jesús le da. Jesús entonces al verla llorando y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El Señor sabía que iba a resucitar a Lázaro. Y más adelante, en el versículo 35 dice que Jesús lloró, pero volviendo al 33, él se conmovió. ¿Por qué no se conmovió? ¿Por qué no dice que también se conmovió con Marta? ¿Por qué crees vos que Jesús no se conmovió con Marta, pero sí con María? Siempre vemos en la Biblia, o siempre no, en las dos oportunidades que vemos a Marta y a María esta, y también cuando Jesús fue a casa, que aún Lázaro vivía, vemos que Marta siempre era afanada en otras cosas y tenía la mente en otras cosas, y siempre vemos a María humillada. La vimos también cuando ella decidió postrarse a los pies del maestro y Marta le dice, Señor, hay muchas cosas que hacer y María no me está ayudando. Y el Señor le dice, María escogió la mejor parte, Marta, por favor, déjala estar a mis pies. Y luego lo vemos en esta situación y vemos a la misma Marta con ese carácter, lo que decías hace un momento, arrogante. Era una actitud que ella tenía, ni siquiera en un momento de dolor ella la cambió. María siempre tuvo una actitud diferente desde que conoció a Jesús, desde que se sentó a sus pies, desde que murió Lázaro, también se postró a sus pies. Ella siempre reconoció al Señor. Y ella se ve que María tenía un corazón más sensible. Seguramente Marta ni siquiera estaba ya llorando, sino cuando le dijeron Jesús, ella dijo, Jesús, ahora sí le voy a decir lo que pienso. ¿Sí? María no, María simplemente ella siguió con su corazón humilde y sencillo y esperó al maestro. Le hizo ver Mira cómo que se sentía. Ok, qué pena te interrumpirte, pero si no se me olvida. Te decía que quizá esto, y pienso yo, es mi concepto personal, que quizá la actitud de Marta y María era diferente por la experiencia vivida que había tenido cada uno. Vemos que esta Marta dice el Señor que fue la que enjugó sus pies con sus cabellos y la experiencia que el Señor había tenido o de la manera que el Señor se había dado a conocer con María fue muy diferente quizá con Marta. La Biblia no relata de qué manera fue con Marta.
pero a ella le impactó de tal punto que su corazón fue muy diferente al corazón de Marta. El corazón de María fue muy diferente ante Jesús, el corazón de Marta. No había pensado lo que decías vos de quizás llegó Jesús y le va a hacer reclamo porque no llegó a tiempo, no había pensado eso, pero el corazón de María fue es de humillación. Bueno, yo reconozco que si hubieras estado aquí todo hubiera sido diferente, yo sé, pero de todas maneras se humilló. Y vemos que esa humillación fue lo que hizo la diferencia, y las respuestas de Dios a las dos fue diferente. Esto me dice que cuán importante, volvemos a lo que hablábamos al inicio, son las experiencias que nosotros tengamos con el Señor, porque ciertamente no nos vamos a vivir de las experiencias que tengamos, pero ellas sí son necesarias. Es como dice la palabra, que la fe sin obras es muerta. No nos salvamos por fe, no nos salvamos por obra, pero una va de la mano con la otra. Entonces, si nosotros decimos que es necesario tener experiencias, claro que es necesario tener experiencias con Dios, porque son las que nos ajustan, las que tienen raíz, las que nos hacen permanecer, pero no podemos, tuve una experiencia hoy, ya los días, mañana pasado mañana se me menguó la experiencia, ya pasó, ya me pasó la emoción y ya ahí me quedé. No, es necesario el entrar en comunión y el creerle al Señor así yo no vea nada. Entonces, unas van ligadas de la otra. Y estas experiencias lo que hacen es que nuestra actitud, nuestro corazón sea diferente. Y lo que el Señor quiere es perfeccionarnos aquí en la tierra. Entonces, esas experiencias hacen que cada día nos parezcamos más a Cristo. Y quizá esa actitud, esa semejanza de María, más a lo que Cristo quería, fue lo que hizo que tuviera la respuesta que tuvo. Sí. Y la respuesta está en el versículo 34. Dice, y Jesús le dijo, ¿dónde le pusiste? Como diciendo, voy a solucionar el problema. Y eso me hizo pensar que nosotros tenemos dos maneras de llegar al Señor. El Señor estaba decidido a hacer un milagro, porque Él le dijo a Marta, Lázaro resucitará, pero la manera en la que Marta de pronto se lo pidió al Señor antes de que Él lo dijera, Señor, una actitud en la que el Señor a veces responde, pero no es la manera de pedirle al Señor. En cambio, María pidió exactamente lo mismo, o dijo las mismas palabras, pero la actitud fue diferente. Entonces pasa tanto con la respuesta de cómo le pedimos al Señor, como si hacemos una comparación en la manera en la que hizo el sacrificio Caín y Abel. Ambos sacrificaron, pero la actitud fue diferente. Eso me hace pensar y me hace recordar que la actitud con que nosotros nos acercamos al Señor es muy importante. Igual el Señor nos puede responder porque Él es fiel, pero la actitud de María sí conmovió a Jesús. La de Marta no. Que yo me imagino conmoviendo al Señor en una oración que yo me arrodillo y le digo, Señor, si tan necesitada, o me postro ante ti, Señor, y que el Señor desde su trono me diga, me conmueve mi hija y quiero responderle ya. ¿Dónde está el problema de Ruth? ¿Dónde le pusieron? Dice el Señor. ¿Dónde le pusieron a Lázaro? Quiero responder ya. A Marta le di largas porque la actitud, pero a María me conmovió. Que nosotros podamos conmover el corazón de Dios, no solo por una respuesta, porque igual el Señor va a responder, sino porque nosotros podamos realmente conmoverlo a Él, porque lo amamos y porque Él nos ama a nosotros. Y que eso nos hace crecer en intimidad. Porque es fácil, porque nos es fácil llegar ante una persona, ante un amigo y decirle, estoy pasando por esto. Ay, no. Y si el amigo lo vemos triste, nos sentimos como acompañados. Lloramos los dos. Cogidos. Sí, sí, lloramos los dos. Pero porque a veces llegamos ante el Señor con la actitud de Marta. Todos la hemos tenido. ¿Por qué llegamos con esta actitud? Y decías algo, y es así. El Señor iba a hacer el milagro, pero le dio larguitas. En cambio, a María le dice, ¿dónde le pusiste? Porque dice que se conmovió el espíritu, se estremeció el espíritu y se conmovió. Y lo que decías vos es muy importante, qué lindo podernos llegar un día, humillarnos ante el Señor, no por una respuesta necesariamente, sino porque fue el Señor y lo hizo, y yo acepto, que era lo que le estaba diciendo María aquí. Yo acepto que tú lo hiciste y que lo quisiste hacer así, solamente me queda refugiarme en ti. Eso hablaba de rendición, eso hablaba de no tengo nada de mí ya. Y esta actitud fue la que hizo que marcara la diferencia. En el versículo 38
Dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Esta piedra no solamente habla de pues que estaba en un sepulcro, hoy diríamos, no sé cómo se llama eso, cuando meten a la persona y lo sellan, pero hoy diríamos, ay, santo, me va a caer esto. Hoy diríamos que es que la persona ya está enterrada ya y ya de ahí ya de ahí no se puede hacer nada, definitivamente no se puede hacer nada. Pero el Señor aún, por eso el tema es en el cuarto día una y piel. Cuando pensamos que ya nada se puede hacer, cuando está el sepulcro, cuando está la piedra, y la piedra habla de que era algo muy difícil de remover. De barrera. Exacto, habla de una barrera, habla que, o sea, dentro de nuestras capacidades no está no solamente la muerte, sino la piedra. Y en este justo momento la piedra es necesaria porque dice que ya es día, que ya era de 4 días, ya de día. Pero vemos que en ese momento, frente a la cueva, que ya de día, frente al problema, en el último día, cuando ya no había nada que hacer, aunque Jesús estaba, en el último día, cuando ya no había nada que hacer, Jesús estaba ahí. Y dice en el versículo 39, yo quiero que me leas el versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ahí vemos que Marta no se la creía. Marta no había reaccionado todavía. No. Y el Señor ya le había dicho, tu hermano resucitará. Claro. El Señor ya le había dicho, pero ella no había asimilado. No. Si el Señor le dice a uno, bueno, incluso a María no le dijo, tu hermano resucitará, a ella todavía no se... Yo me imagino la actitud de María, donde le hubieran dicho, ya tu hermano resucitará, ¿qué hacemos? Veámoslo, porque quiero que el Señor lo mire, porque va a resucitar. Me la imagino así, como diciendo ella misma por iniciativa propia, quiten la piedra, porque eran actitudes diferentes, pero Marta no, como que no, ¿cómo vamos a hacer eso? A pesar de que el maestro estaba dando la orden. Un poco más durito. Ok. Sí, mira que el Señor no le dice a ella, tu hermano resucitará. Y a Marta sí le dice. Y está enfrente a la piedra y a la que le habían dicho, tu hermano resucitará, es precisamente la que sale y dice, Señor, pero hiede ya, desde 4 días, como diciendo, aquí no hay nada que hacer. Y el miércoles pasado hablábamos de la fe y mi entorno, ¿no? Con la hermana Karina, con la pastora, y decíamos eso, decíamos de la importancia de saber con quién nos rodeamos, pero qué triste que en nuestra propia casa también encontramos incredulidad, pero nuestra confianza debe estar, como decías vos hace rato, en el Señor, en lo que el Señor me dijo, y el Señor ya le había dicho a ella, tu hermano resucitará, y vemos que el Señor ya había sido paciente con ella, y ella no había reaccionado. Entonces aquí el Señor tuvo que darle una exhortación firme y le dice Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué querés vos aportar en este punto? No, es como, Marta, por favor, tengo el poder. Incluso nada es imposible para Dios y aún así nosotros a veces nos apegamos a la idea de que Dios no lo puede hacer. Nosotros decimos, no, Dios es todopoderoso, pero en el corazón estamos diciendo, no, Dios no lo va a hacer. Y uno ora y uno dice, una historia así súper breve, es como una anécdota graciosa, un testimonio que escuchaban predicaciones de personas que de pronto, o una persona, iba a cruzar una selva y había una montaña muy, muy grande. Y dice, cierra los ojos, dice, Señor, tu palabra dice que si uno ora y tiene fe como el grano de montaña, de mostaza, la montaña se moverá. Creo en ti. Abre los ojos y dice, yo sí sabía que no se iba a mover. Así somos nosotros. Yo sabía que no se iba a mover. Sí, o sea, uno ora diciendo, Señor, yo te creo, de labios para afuera, pero en el corazón uno dice, Señor, tú no lo vas a hacer. Y el Señor tiene que decir, yo sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Y nos tiene que a veces hablar fuerte, porque muchas veces también estamos cegados por el afán del mundo, mucho ruido en el mundo, mucho ruido de cosas, de problemas, y no nos dejan escuchar la voz del Señor, y es cuando el Señor habla fuerte y dice,
cree en mí. Te he dicho que si creyeres, verás mi gloria. Ahí es cuando nosotros tenemos que estar muy atentos si es que hemos perdido o si hemos llegado hasta ese punto. Sí, mira que esta exhortación me habla de lo que decías vos. A veces, por más de que oramos, podemos orar y pagar el precio por algo y decir a última hora como que bueno, no va a pasar. Entonces me empiezo a resignar que no va a pasar. Aunque el Señor dijo otra cosa, me empiezo a resignar que no va a pasar. Eso quiere decir que si el Señor hubiera tenido en cuenta la fe de Marta para hacer el milagro, no lo había hecho por la incredulidad de ella. Pero el Señor estaba pensando en todas las personas que estaban ahí, que llegaron a consolarlas. El Señor estaba pensando en todos nosotros que íbamos adelante a ver esto y a ser edificados por esto. Y a causa de nosotros, de nuestras situaciones, de nuestras flaquezas, de la debilidad también de nuestra fe en algún momento, de los momentos en los que nosotros nos íbamos a encontrar como María, y decir, Señor, a causa de eso, porque el Señor obró. Y ahí es cuando llega el segundo cero. Estábamos en el día 4, pero llegamos al último segundo donde se empieza a mover la gloria de Dios. Y eso pasa en el versículo 41, porque dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Este es uno de los versículos que no me gusta, lo tengo señalado en mi Biblia. Es uno de los que más me gusta porque no tanto la oración que hace Jesús, que Jesús tenía el poder simplemente de llamarlo, pero quiso incluir al Padre en esta ecuación porque la gloria era para él. Sí, se estaba manifestando por su Hijo, pero la gloria era para el Padre. Y antes de que él lo llama, dice, y habiendo dicho esto, clamó. ¿Cuánto esperamos? Y nos pasamos toda la historia hablando del momento en que Jesús actúe y cuando escuchamos ese clamor, yo creo que es un clamor que confronta, porque a pesar de que no, en el instante no lo veo, es un instante en que Jesús clama, es un instante donde Jesús dice, este es el momento para cambiar la situación, sí. y escuchamos que el Señor dice, soy, y le doy el milagro y le doy la respuesta, y le hablaba así con una amiga y le decimos, hemos orado tanto por esto, hemos esperado tanto, que cuando llega el minuto cero, uno está en shock, uno dice, Dios mío, como que se queda en blanco. Y yo creo que Marta, María y todo el mundo estaba en blanco enfrente de esa puerta. Como que, ok, ¿qué va a pasar aquí? Está Jesús, la expectativa. Es el día cuarto. Exacto, todo el mundo está a la expectativa. Y yo pienso que nos hace falta eso. Durante la espera, sí es difícil, vienen los problemas y las situaciones empeoran, pero nos hace falta estar a la expectativa, porque la expectativa habla de que hay esperanza de que algo va a pasar. La expectativa habla de que en cualquier momento yo creo que la situación va a cambiar. La expectativa habla de fe. ¿Y cuánto nos hace falta estar en expectativa? No solamente esperar este minuto, sino todo el proceso en expectativa. Ok, si el Señor no lo sanó, el Señor lo puede resucitar. Ok, ya se pasaron los 2 días, Jesús no llegó, pero Jesús llegó al cuarto. Ok, estamos en el cuarto día, pero ya Jesús está aquí. Ha pasado 2 años, ha pasado 5 años, está orado, ha pagado el precio, ha buscado, ha ayunado y ya siente uno que ya quemó la mecha, como dicen por ahí, en la situación, ya pagué el precio. Pero Jesús está. Y si, como decías vos hace rato, si la respuesta no fuera la resurrección, Jesús vino, Jesús atendió a mi llamado y acudió. Aunque la respuesta no hubiera sido la resurrección, Jesús acudió a ellas, al llamado que ellas hicieron al principio. Y aquí sí me conmueve un poquito, porque cuánto es importante entender que aunque nuestra voluntad no es como la que el Señor tiene, que nuestra voluntad es alejada de la voluntad de Él, cuánto nos es necesario entender que Jesús está. Y si está ahí, es porque nos ama, porque hablamos al principio cuando dice Jesús amaba a Marta, Jesús amaba a Lázaro, Jesús amaba a María. Ok, para ellos en este momento la respuesta fue una resurrección, para gloria de su nombre, para exaltación del nombre de Jesús, del nombre del Señor. Pero si la respuesta no hubiera sido la resurrección, nos hubiéramos tenido que, o ellos,
su contentamiento estuvo, y yo creo que la actitud de Marta sería esta, el contentamiento estuvo en que Jesús dijo, listo, no fue la respuesta, no fue la sanidad y el Señor no hizo así, pero Jesús acudió. Y a veces nos tornamos duros con el Señor y decimos, pero Jesús no me dio lo que yo quería. Y yo hablaba de esto y decía cuánto nuestro corazón se endurece, cuántas personas se salen de la iglesia, porque dice Jesús no me respondió como yo quería. Y es que la voluntad de nosotros es alejada de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra. De esto hablamos hace rato cuando decíamos de someternos a nuestro Señor, a nuestro Dios. ¿Cuánto es importante entonces entender cuando Jesús acude y no perder el tiempo haciéndole reclamos como Marta, sino decir, Jesús está aquí, yo voy a aprovechar mientras Él está, y correr entonces como lo hizo María, humillarnos y decir, ok, si la respuesta es resurrección, yo la acepto, pero si la respuesta no es la resurrección, también la acepto, porque Jesús vino, porque tiene cuidado de mi corazón, porque tiene cuidado de la situación por la que estoy pasando. Y le decía a Ruth detrás de cámaras, yo también fui edificada a través de esta historia. El año pasado el Señor confrontó mi vida porque llegó el cuarto día y no había tiempo para mí. Mis palabras específicas eran, Señor, se acabó el tiempo. Señor, se acabó el tiempo. Y le decía, mis cuentas ya no dan. Si tú revisas, mis cuentas ya no dan. Y entender que cuando mis cuentas no dieron fue el momento justo para que las cuentas del Señor se daban. Y fue el escenario perfecto para que pasara lo que dice el versículo 44. Dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en el sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y el que había muerto salió. En el momento que Jesús lo llama, en ese momento Él se levanta, porque es que cuando el Señor da una palabra es para eso, es para que la situación cambie. Y volvemos a lo que decía hace rato, el objetivo nunca fue sanar a Lázaro, el objetivo fue resucitarlo. ¿Cuánto nos hace falta entender que nuestra perspectiva no es la indicada, no es la correcta, pero que el Señor está, y que acudió aunque ellos pensaban que ya no había que hacer, acudió aunque pensaban que ya era tarde, el Señor acudió, el Señor estuvo, al Señor le importaba el dolor que ellas estaban pasando, al Señor le importaba la situación por la que estaba pasando, pero más que eso, más que la actitud y la incredulidad de Marta, el Señor cambió la situación. Y ese día, ese que dice que su carne ya estaba podrida, experimentó la resurrección. Y yo hoy quiero decirle a los hermanos, y con esto ya dejo a la hermana para que ella dé su conclusión, si hoy fuera el día en que el Señor esté llamando nuestro milagro por su nombre, a pesar de que nuestra actitud quizá ha sido como la de Marta, si hoy el Señor está llamando al milagro por su nombre y está diciendo, hey, levántate. Si nuestra petición es quizá por la conversión de alguien, y hoy el Señor dice, hoy es el día en que esta persona va a venir a mi camino. Si estamos orando y nuestro padecimiento y nuestra aflicción ha sido por una sanidad, y hoy es el día en que el Señor dice, hoy te sano, hoy lo sano, y llama por su nombre, estás sano. Si hoy es el día en que esa petición de nuestro corazón que ha estado ahí por tanto tiempo, el Señor dice, hoy le doy respuesta. Nuestra actitud al verla caminando, al verla de frente, ¿cuál fue la actitud de Marta quizá cuando vio a su hermano? No solamente fue de alegría y de emoción, pero también fue de tristeza, porque el Señor le había dicho, tu hermano resucitará, y ella no creyó. ¿Cuánto nos hace falta tener fe? ¿Cuánto nos hace falta creer en lo que el Señor nos dice? Apropiarnos de esa palabra, abrazarla y decir, si el Señor dijo, así va a ser, y yo lo creo, y aferrarnos a ella. Y creo que la invitación que el Señor nos hace en esta noche es esa, a enfocarnos en lo que Él nos dijo, a que veamos la realidad de la situación, a que entendamos que Él está, que Él acude, que aunque nuestro tiempo se acabó, es el día y es el escenario perfecto para nosotros. No sé qué tienes para añadir a esto. Sí, Diana, no tenemos que esperar mucho hasta llegar al punto en el que Dios nos diga, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, sino que nosotros podamos desde el inicio creerle al Señor, desde el inicio decir, Señor, tú resucitarás lo que hay en mí. Si ya murió, eso que murió, entonces resucitarás el milagro, Señor. No es necesario reclamarle al Señor como le reclamó Marta, no es necesario tener una mala actitud, sino al final tenemos que tomar la actitud de María, sin importar cuál sea la situación, postrarnos a los pies del Maestro.
Y cuando recibamos nuestro milagro, ver que realmente todo lo que pasamos, todo el sufrimiento, toda la tristeza, era para poder prepararnos para recibir la gloria mayor. ¿Que lo pudo haber sanado? Sí. Y hablaba con Diana detrás de cámara, yo decía, el milagro para Lázaro era el mismo, una vida, porque si el maestro hubiera llegado cuando estaba enfermo, Lázaro se sana y sigue viviendo bien, pero Lázaro muere y luego Jesús lo resucita y va a vivir bien. Al final de cuentas, Lázaro iba a vivir bien, pero era necesario que ellas conocieran el poder de Dios, y no solo ellas, sino los discípulos que estaban ahí con Jesús, los judíos que estaban acompañando a estas mujeres. A veces nuestro sufrimiento, nosotros sufrimos y decimos, Señor, ¿por qué sufrimos? Pero a veces nuestro sufrimiento inspira a otros, motiva a otros, y en este año de testimonio, nuestro sufrimiento, que después veremos gloria y felicidad, es un testimonio para que otros crean las maravillas del Señor, la grandeza del Señor. A veces Dios tiene que utilizar nuestras vidas para llegar a muchos más. Y no tenemos que decirle al Señor, Señor, porque yo, sino gracias, Señor, por ser yo. Porque tú utilizaste mi vida para ser un instrumento prácticamente para alcanzar a muchos. Porque ¿cuántos más habrán conocido a Jesús por haber visto la resurrección de Lázaro? Ese testimonio tuvo que ser maravillosísimo y grandioso. La sanidad hubiera sido un testimonio grande, pero el resucitarlo aún mayor, y que ellas hubieran sido parte de la historia, como leías en el comentario bíblico, fue maravillosísimo. Entonces no decirle al Señor, porque a mí, sino gracias, Señor, por ser yo, por haberme escogido a mí, porque a través de mí, de mi vida o de mi familia, tú te puedes mostrar a muchos y podemos ser parte de tu propósito. Yo quiero añadir que el propósito de entender eso hace que cuando no pase lo que nosotros esperamos, nuestro corazón no se torne como se tornó el de Marta, sino que se torne como Marta. Como lo decíamos hace rato, el Señor pasó por alto la actitud de Marta para testimonio de todos los que estaban ahí, pero para testimonio también. El Señor siempre, lo he dicho, lo puse en un post, el propósito de Dios siempre fue resurrección. El propósito de Dios iba mayor y era mayor y fue mayor que el que ellas buscaban y esperaban, que era la sanidad. Yo invito a los hermanos esta noche a que el Señor nos habla de resurrección. El Señor nos habla de que Él sabe que conoce nuestro corazón. Dice que se conmovió al ver el sufrimiento de ellas. Más adelante dice que lloró, no solamente al ver la incredulidad del pueblo, sino también al darse cuenta de que ellas estaban pasando por eso, y aunque él se sentía dolido porque sabía que ellas estaban sufriendo, el propósito era mayor. El propósito era mayor. Y yo quiero, acá tengo algo escrito que dice, la fe es lo que hace que todo cambie, que haya una diferencia, que haya esperanza en medio de un escenario catastrófico, en medio de la situación, en medio del dolor, del padecimiento, de la angustia, de la enfermedad, en medio de la cárcel, en medio quizás de un hospital, de una enfermedad, de una crisis fuerte. El Señor nos habla hoy de resurrección. Y no solamente de resurrección, sino que aún hay tiempo. Cuando pensamos que se acabó, que el Señor nos llegó. Nuestro corazón se enfada con Dios, en vez de humillarse, el Señor nos encuentra aún el tiempo. Y no solamente eso, sino que entiende nuestro dolor, nuestro padecimiento, nuestro sufrimiento, y quiere conmoverse voluntariamente para que nuestra actitud sea como Marta. Y como lo decía antes, no es solamente el propósito que se cumpla lo que nosotros pedimos, no solamente el cumplimiento como nosotros pedimos o esperamos, o tener una tranquilidad postrera, habla de la misericordia de Dios, del no de Dios. En caso que no hubiera sido resurrección, también nos habla de Dios. Yo creo que hagamos una oración para culminar con esta parte, y nos extendimos bastante porque el tema es bastante largo, extenso, y podríamos continuar. Pero antes queremos escuchar ese corto testimonio
que vos tenés para contarnos y queremos que sea de bendición para nosotros y de esta manera escuchamos este testimonio y damos por finalizada el programa de esta noche de Experiencia con Dios. Te escuchamos entonces. El tema era: en el cuarto día aún hay tiempo. En el último momento aún hay tiempo. A mi mamá hace un tiempo atrás, hace unos años, le comenzó un dolor en la parte trasera de la cabeza, donde inicia prácticamente la médula espinal. Después de muchos exámenes, después de una resonancia magnética, concluyen que tiene el síndrome de Chiari. Es como una enfermedad en la que se escurre un poco el cerebro, el cerebelo por la parte de la médula espinal, y eso le dificultaba muchas cosas. Entonces ella vio al especialista y él le dice que hay que operar, y que era la operación, como acomodarle ese escurrimiento del cerebro, ponerlo en su lugar, hacer todo lo que tengan que hacer para regresar a su lugar. Ella comenzó a orar, la familia la acompañamos en oración, la iglesia. ¿Qué pasaba con esta operación? Que la podía dejar como en silla de ruedas, la podía dejar inválida. Mi mamá claramente no quería que la operara. Entonces comenzamos a orar y se enviaron los documentos para la operación y la autorizaron, pero hacía falta unos pines. No sé, han pasado años y esos pines nunca llegaron. Nunca llegaron para la operación, pero a mi mamá se le quitó el dolor que ella tenía. O sea, cuando nosotros dijimos, bueno, ya viene la operación, ya lo que falta es un código, ya solamente ese código nunca llegó. Dios no permitió que ese código llegara, sino que llegó fue la sanidad de parte de Dios. Y ya en lo que faltaba, solo faltaba una cosita, o sea, en este cuarto día, hubo tiempo para la sanidad de mi mamá y ya nunca más, en las resonancias que le han hecho futuros después de ese incidente, nunca más le volvió a salir el síndrome de Chiari, ni Chiari 1, ni Chiari 2, ni nada, sino que Dios hizo un milagro maravilloso en la vida de ella en el último momento, cuando nosotros pensábamos que sí iba a tener que operarse y que eran muchos riesgos. Entonces Dios fue muy misericordioso y en el último momento, cuando estábamos perdiendo las esperanzas, Él llegó con su mano poderosa, hizo un milagro grandiosísimo en nuestra casa. Me alegra escucharlo, esos milagros de sanidad. Yo quiero añadir, quiero añadir me voy a animar un poquito, y es, yo pasé por un proceso de enfermedad en el 2020, no fue COVID, sino un proceso de sanidad del sistema nervioso, alteraciones, en fin. De ahí tuve complicaciones, estuve hospitalizada, más complicaciones. El todo fue que llegó un día donde ya no me recibían en las clínicas, no me recibían en los hospitales, y mi estado empeoró. Empeoró al punto de que los médicos dijeron, ya no hay nada que hacer por ella, ya llévese para la casa, va a estar, y ya en la casa tratar de que ella esté lo más tranquila posible. Ese día llegamos a la casa, al otro día empeoré, hasta que llegó un día en los que estuve tan grave que mi mamá, yo no podía ni siquiera bañar con mis manos, no me podían sostener, entonces me bañó mi mamá y me sostenían entre mi hermana y mi sobrina, porque yo no tenía control de mi cuerpo. Y ese día mi mamá dijo, me bañaron, me vistieron, nos vamos para cualquier clínica, un hospital, a cualquier lado donde tengamos que llegar, pero vamos. Y yo le dije a mi mamá, yo no voy a ir. Y me dijo, ¿pero por qué? Le dije yo no voy a ir porque si el Señor quiere levantarme, me va a levantar. Y si quiere que me encuentre con Él, pues me encuentro con Él hoy mismo porque yo estoy cansada, además en la clínica no nos reciben, es ya hasta era plata. No voy. Mi mamá no supo qué hacer. Yo dije, no voy, me bañaron, me hicieron, me acostaron. Fue el día que más grave estuve. Y ese día, alguien de alguna manera salió, llamó a mi mamá, le aconsejó llévela a tal parte. Y yo digo que el Señor quería llevarme hasta ese último día, a mí personalmente, para soltarme en sus manos y decir, bueno, es decir, eso que dije, si el Señor lo va a hacer, lo va a hacer. Y si no lo va a hacer, pues me encuentro con Él, pero ya no voy a luchar más con mi fuerza, con mis manos. Ya no voy a esperar una sanidad en cuanto sea referente a la historia.
el Señor no me sana, ya no lo va a hacer, referente a la historia, pero el propósito de Dios era mayor. Y entonces ese día alguien llamó a mi mamá y dijo, llévela a tal parte. Al día siguiente, ese día estuve grave, mi mamá definitivamente se asustó, lloraron con mis papás, yo me despedí de ellos porque estuve grave. Y al día siguiente me llevaron donde ese doctor. Yo entré en silla de ruedas y salí caminando. Cuando mi mamá me vio caminando, ella no sabía, o sea, la felicidad, el susto, lo que les decía de la expectativa. Yo no puedo decir que fue el señor, el doctor que me sanó, porque realmente ahí simplemente empezó la recuperación. Pero lo que me conmovió fue que el doctor es un doctor cristiano y no sabíamos. Y cuando estoy yo en la camilla, me dice él, ¿usted sabe por qué el Señor le permitió llegar hasta aquí hoy? ¿Usted sabe por qué el Señor no permitió que usted viniera antes? Y cuando él decía todo eso, yo decía, Dios mío, Señor, o sea, el Señor es tan exacto. El día antes nosotros habíamos dicho en cualquier momento y habíamos pensado, yo dije, en cualquier momento yo me digo, en cualquier momento puede pasar algo y ella puede morirse en cualquier momento. Pero el propósito de Dios no era muerte. Cuando yo entendí eso, y como decías vos hace rato, el estar al otro lado y decir cuánto era necesario pasar por eso, para cambiar, para renovarse. El Señor me estaba hablando de algo extraordinario que estaba pensando en eso. Él estaba pensando en la sanidad y ya levantarme. Con eso quiero resaltar cuánto es importante agarrarnos de la mano de Dios y confiar que estamos en la mano de Dios. Yo quiero que nos diesen una oración ya para concluir este programa de la noche de hoy, que personalmente ha salido muy edificada, ha sido muy especial para mí, pero yo creo que también para los hermanos que están ahí, y no solamente los que lo van a ver por Facebook, sino los que lo van a ver por YouTube, los que ven las retransmisiones para el canal de YouTube. Y yo creo que la persona que necesita escuchar esto en su momento, como nosotros, pasando tanto tiempo y hablamos de ese testimonio, cuando el Señor va a hablar y va a ser específico para la vida de alguien, aunque pase el tiempo, esa palabra va a estar ahí, va a ser oportuna. Guíanos entonces en la oración para concluir el programa de esta noche. Sí, no, y qué testimonio tan impactante el tuyo, Diana, porque ¿cuántas personas Dios ha alcanzado por este testimonio en él? Ya, no esperábamos vivir, morir, lo que fuera. Y yo recuerdo cuando hablábamos y que no podías caminar y todo lo demás, y yo le dije a mi mamá, porque fue después de la convención de Cali, cuando mi mamá, bueno, después de las convenciones sí, y que nosotros en Cali nos encontramos, y yo, mami, sí, ya mi amiga Diana, sí, y bien, ella tan linda, su amiga es, y yo, sí, ella es muy especial. Y cuando yo le cuento, mami, Diana no puede, pues, caminar, vamos a orar, ella se puso muy triste, ella, ay, no, tan linda que es ella, ¿cómo va a ser? No, y oramos, y nos, pues, también fuimos como parte en algún momento, y cuando yo, Diana, ¿cómo vas? No, Dios me sanó, fue algo maravillosísimo, fue algo poderoso, y por testimonio. Nos vimos este año y nos tomamos fotos. Sí, y el año pasado también. El año pasado. Y entonces, Dios es misericordioso, y yo ver como tanta vida, tanta juventud, nada pasa por mi mente. O sea, si yo no conociera la historia, nunca creería que de pronto hubo una enfermedad de esa. Pero el contar el testimonio y llegar a tantos y hoy ver el cambio o la vitalidad que Dios te ha dado, es maravilloso, y eso hay que contarlo, y precisamente esas son las experiencias con Dios, y hay que vivirlas y contarlas. Y lo que decía en la conclusión, gracias, ese momento en el que uno dice, gracias, Señor, porque yo sufrí, pero me estás utilizando para llegar a muchos, y que muchos crean, eso es maravillosísimo. O sea, que Dios diga, voy a usar a Diana como un instrumento mío, no, eso es maravillosísimo. Y hermanos, pues, los animo que si están pasando por un momento difícil en el que no ven salida, primero, seguir esperando en el Señor. Segundo, no reclamarle al Señor, porque el Señor sabe muy bien lo que está haciendo. Tercero, mantenernos en completa humillación ante Dios, como lo hizo María. Y cuando recibamos el milagro, porque si creemos lo vamos a recibir, dice el Señor, que si creemos veremos la gloria. Es cuando recibamos el milagro, agradecerle a Dios por habernos procesado a la manera en que lo hizo, porque era necesario
Y ahora nosotros vamos a hacer un testimonio maravilloso para contar a muchos. Entonces, esa es mi recomendación. Vamos a orar para que Dios realmente nos ayude a atesorar este tiempo, esta conversación, este momento de edificación para nuestras vidas, tanto la de Diana como la mía, como la de los que han podido escuchar. Entonces, oremos. Dios, tú eres maravilloso, Rey poderoso, y seguimos aquí delante de ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias porque nosotros sabemos que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, Señor mi Rey. Y nosotros ante ese trono es que presentamos nuestras vidas, nuestras peticiones, Señor, nuestras alegrías, nuestra acción de gracias. Presentamos todo ante tu trono y ante ti, Señor. Nosotros sabemos que pasamos por situaciones difíciles en muchos momentos, Señor, en muchas circunstancias y situaciones, pero ayúdanos a entender hoy que si es el último momento, que si es el cuarto día, hoy hay tiempo aún de que tú puedas hacer una obra grande y que te puedas glorificar en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a entender tu propósito. Si tú nos has dicho que resucitará esto que estamos esperando, Señor, que nuestras esperanzas resucitarán, ayúdanos a creer, Señor. No permitas que nuestra fe desfallezca, sino afírmanos más en ti, porque te queremos creer cada día más, Señor. Sabemos que te amamos, pero necesitamos amarte más y creer más y confiar más en ti, Señor. No permitas que hoy mi vida, la vida de Diana y la de mis hermanos desfallezca en la espera, sino que aprendamos a esperar en ti, porque tú nunca fallas, porque tú nunca te demoras, tú siempre llegas a tiempo y tú eres el único que cuando no tenemos fuerzas, cuando nuestras fuerzas están en eso, las multiplicas, eres el único que multiplicas por 0 y nos das muchísima más fuerza de la que necesitamos, fuerza para continuar, fuerza para vivir en ti. Ayúdanos a creer en cada una de tus promesas, Dios poderoso. No permitas que los problemas nos ganen y nos derrumban, sino que podamos seguir en ti, confiando en ti, en tu regazo, Dios amado. Bendice la vida de cada hermano, cada vida que pudo escuchar hoy, Señor, y ayúdanos a atesorar este tiempo maravilloso en nuestros corazones, Dios poderoso. Porque dice tu palabra que cuando hay lloro, al siguiente día veremos el gozo, que podamos entender lo que dice tu palabra y vivirlo, Señor, y estar siempre agradecidos por lo que tú haces en nuestra vida, Señor, porque todo es parte de tu plan perfecto y creemos que tú estás obrando en nuestras vidas, aunque parezca que estás en silencio, Señor, porque estás trabajando. Te amamos, Dios, y te damos muchas gracias. Gracias por la vida de Diana y por poner en su corazón este tema y estos programas que edifican la vida de muchos más. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, le damos las gracias a los hermanos que estuvieron por ahí conectados. Los invitamos entonces a un programa más de Experiencias con Dios el próximo miércoles. El lunes tenemos programa de Hablemos de Jesús. También tenemos una invitada. No, tenemos un invitado, hombre. Un invitado especial, no se lo pueden perder. Y este viernes, con la ayuda del Señor, vamos a tener el espacio de íntimos, no se lo pueden perder, de 7 a 7:30 de la noche. Dios les bendiga a la hermana Ruth por haber aceptado la invitación, por estar por aquí. De pronto te esté molestando para otro programa y nos estaremos viendo entonces. Dios le bendiga a la hermana Yel, sí, Henao, a la hermana Jazmín. Vamos a ver quién más está por ahí conectados, de los que quedaron, porque vemos que la audiencia bajó, están ocupados. Pero bueno, sabemos que es un tiempo para edificación de nuestras vidas. Dios les bendiga a todos y los esperamos entonces en el miércoles en un programa más de Experiencias. amén. Chao. Dios los bendiga.